Que de nuevo, bienvenidos a La Cuadra. Ahora les presento un temita que viene a traer Guzmán Baldera, el hombre, Saludos. el radical. Vaya allá, vaya allá. Radical. No. Soy un tipo del centro. Yo me defino de centro. Lo que pasa es que ustedes ¿Pero saben de cuál que... centro? ¿Derecha o izquierda? no, es importante. Es importante decir de cuál centro. Sí. Porque tú sabes que de derecha a izquierda hay una línea. Yo estoy en el Ay. centro, pero arriba. Arriba. Ay, Porque por arriba de porque las no somos coyunturas y las unidimensionales. En el centro, pero circunstancias. arriba. No, mira, si yo Por tuviera ahí- un vino, Por como encima Ramón, de esa me bebiera la línea copa entera mediocre. ahora mismo. Por encima de esa línea de mediocridad que va de la derecha a la izquierda. Estamos por encima en el centro. Yo estoy Señores, contigo. estamos ahí entonces. Okay. Señores, yo quería traer un tema donde yo conecto hoy el aspecto de la desigualdad y la democracia. Democracia por un lado, desigualdad por otro. Este tema que yo voy a traer hoy es inspirado en un paper que yo leí hace algunas semanas, que no le puedo dar el nombre porque es un paper inédito todavía que se presentó en uno de los círculos intelectuales a los que pertenecemos. En ese paper se hace una discusión sumamente interesante. Yo termino haciéndole una crítica bestial al autor, pero yo no voy a hacer la crítica aquí hoy porque no viene al caso. Yo quiero hacer más o menos una exposición de los argumentos elementales del paper, porque me parecieron fantásticos. Por lo menos la forma en cómo se diseña, la forma en cómo se analiza la variable desigualdad frente a el tema de la democracia. Y esto va dirigido específicamente a aquellos que en un discurso supuestamente democrático, supuestamente antiautoritario, están dispuestos a tolerar, a asumir e incluso a defender los alarmantes niveles de desigualdad que nosotros observamos en nuestras sociedades latinoamericanas fundamentalmente, ¿no? En el primer mundo es un fenómeno también, pero este discurso de tolerar, de defender la desigualdad, de que en nombre de la democracia es un discurso disparatoso. Y hoy lo vamos a enfrentar y lo vamos a poner frente a las luces de nuestro programa. Bueno, las democracias, hay que comenzar diciendo que la realidad es que las imperfectas democracias del mundo están diseñadas para los votantes de arriba. O sea, no es lo mismo, incluso en una democracia del siglo XXI, hablar... Ahí viene el discurso de polarización. No, la verdad. El discurso de polarización. Bueno, fluya ahí. Hoy por hoy, a unos 200 años y pico de la gloriosa independencia de Estados Unidos, y hoy por hoy, a unos años de ese tiempo, no podemos decir que el voto de un ciudadano común y corriente vale igual que el voto de un votante rico. No vale lo mismo. Tal vez en términos cuantitativos, a la hora del conteo del voto, sí, pero el voto cualitativo, el valor cualitativo de ese voto no es igual, porque las democracias están diseñadas para asumir la defensa de aquellos que están arriba. ¿Por qué de asumir la defensa de aquellos que están arriba? Porque los que están arriba son los que pagan las campañas electorales y son los que financian las democracias imperfectas de nuestros países. Por ende, es preferible agradar el voto del de arriba que agradar el voto promedio. Eso hay que comenzar a decirlo desde ya. Esa es la realidad de la política, esa es la realidad de la democracia actual. Es preferible que me vote el ciudadano que tiene $1.000 millones, que tal vez me pueda contribuir $1 millón en mi campaña, que yo tener que caerle bien al arrancado de Juan de los Palotes, que solamente me podrá dar el voto. Dicho esto, hay que entender, y también vamos a subrayar, que en la inmensa mayoría de los partidos políticos están diseñados para asumir las causas
sociales y políticas de los votantes de arriba. Los partidos políticos no están, salvo casos de excepciones, salvo movimientos que aparecen aquí y allá y que a veces se vuelven expresiones electorales, es la excepción. Los partidos políticos generalmente asumen las causas de los votantes de arriba. Tercer punto. Las élites económicas, mierda con guitarra, compadre. Las élites económicas son generalmente antidemocráticas. Y aquí es donde voy a cerrar los elementos esenciales, de la intervención. ¿Por qué las élites económicas son generalmente antidemocráticas? Señores, en una plena democracia, los de arriba tienden a correr el riesgo de perder el conjunto de beneficios que le ha permitido acumular las riquezas que ellos poseen. En un momento donde democráticamente y popularmente se pone en riesgo el conjunto de beneficios que los de arriba tienen, en ese momento se ha demostrado, en este paper hay evidencia cuantitativa de este elemento, se ha demostrado que las élites asumen tendencias antidemocráticas. ¿Qué es lo que pasa entonces en esta relación entre desigualdad y democracia? Y es la conclusión maravillosa, y por eso he decidido presentar los argumentos esenciales de este paper, que en su momento le tengo que dar el crédito. Ahora no puedo porque no está publicado todavía. ¿Por qué decidí traerlo? Porque hay una relación interesantísima que te dice a ti que ese elemento, esa tendencia antidemocrática de las élites económicas es peor en la medida en que la desigualdad económica entre los ciudadanos de una nación es mayor. Es decir, que la única forma de tener élites económicas, mira Julia gesticulando, dudando, la única forma de tener élites económicas prodemocráticas es tratando a través de las políticas, a través de las distintas políticas, de reducir los elementos de desigualdad. Yo abro aquí el espacio para que debatamos este asunto, pero fíjense aquí la conclusión, ¿no? A mayor desigualdad económica, élites más antidemocráticas. A menor desigualdad económica, élites que tienden a ser menos antidemocráticas, entendiendo que la naturaleza de las élites económicas son de por sí antidemocráticas. Vamos allá al debate. Bueno, quiero iniciar precisamente yo en años anteriores, creo que año 2015, pude efectuar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo un foro que llevaba precisamente este título, Democracia y Desigualdad. Dentro de las conclusiones de ese espacio en donde nos dieron cabida varias personas. Bueno, no te mueras todavía. La desigualdad no te va a dejar morirte con condiciones igualitarias a un rico, así que estate quieto. Te decía, en ese evento, dentro de las reflexiones que nosotros pudimos sacar, estuvieron algunas muy similares, muy parecidas a lo que menciona precisamente Marlon. Y se debe a que precisamente estas élites políticas capturan el Estado, pero no solo el Estado, sino que tienen implicaciones sobre la dinámica en la cual la sociedad está construida. Y por ende nosotros vemos que esas restricciones a reducir precisamente la desigualdad se ven manifestadas en el acceso al poder que tiene la gente. Y precisamente en ese acceso al poder que tiene la gente es que se manifiesta precisamente la desigualdad. ¿Por qué? Y voy a hacer la analogía para que nuestro público oyente precisamente pueda caer en esta idea. Al final todo es una cuestión de poder. Cuando hablamos de el derecho a la vida, estamos hablando de quién tiene el poder de tomar la decisión. Ahí estamos hablando de una desigualdad, porque precisamente tenemos a uno de los actores que inciden, que tiene mayor relevancia. ¿Por qué es justo que una persona con mayor capacidad y acceso a los recursos tenga precisamente la oportunidad de tener un aborto seguro y rápido? En cambio, una persona de menor ingreso se ve sancionada precisamente por este tipo de actuaciones. Entonces, uno puede ir a Miami, la otra no. Exactamente, una puede pagar precisamente a un médico fijo, otra no.
puede tener los cuidados y las atenciones del lugar, la otra no. Entonces, cuando tú ves que al final todo es una lucha de poder y en una democracia en la que estamos luchando por el acceso equitativo de toda la población a los mismos derechos, estas ideas plasmadas en desigualdad son la conexión perfecta para darnos cuenta que al final los gobiernos, las élites, se encargan de reducir los derechos a los menos necesitados precisamente para acumular mayor poder de decisión sobre no solo los presupuestos, sino la vida y el desarrollo de toda una sociedad. Julio. Maravilloso. Yo traje esta guitarra porque, para ser honesto, lo que estaba diciendo Marlon por primera vez en este programa es música para mis oídos. ¿Qué? Sí. O sea, es una oda a la verdad. Te le voy a decir algo interesante. Nosotros tres, los tres que estamos aquí, y conozco otros muchachos, estamos rompiendo con el paradigma clásico, eso de derecha a izquierda, donde hay que tener un conjunto de dogmas, vamos a decir, de la modernidad, que hay que ser de derecha, que hay que ser de izquierda. Uno ya rompe con esos paradigmas y uno puede estar de acuerdo con X o Y cosas sin importar qué dice el evangelio según la derecha y qué dice el evangelio según la izquierda. Y bueno, este es uno de estos casos donde raramente nosotros los tres vamos a estar de acuerdo. Yo no creo... La derecha dice que la desigualdad por sí misma no es un problema. La desigualdad sí es un problema por sí misma. Porque es naturaleza humana que la desigualdad económica o socioeconómica produzca injusticias. Es decir, la extrema desigualdad entre grupos produce injusticia. Es decir, no existe justicia real si hay una desigualdad muy extrema. Tú dices, ¿cómo es así? Pero Julio, se puede construir institucionalidad de manera tal que la ley aplique igual para el rico y para el pobre. ¡Mentira! Eso es falso. Usted vive en La Land, usted es un hablador. Usted le comieron el cerebro los divulgadores de derecha y usted cree que la vida es un bacalao, pero la vida no es un bacalao. La vida real es otra cosa. En la vida real, el pobre nunca va a ser igual ante la ley que el rico. El rico va a poder violar a una mujer y de repente el juez, como he visto jueces que han dicho aquí en los Estados Unidos, va a decir, eso es un muchacho con demasiado futuro, vamos a darle un mes en la cárcel. Y un maldito pobre hombre, probablemente afroamericano de paso, le topa a una mujer rica de élite en los hombros y lo mandan por la chirola por 4 años. No hay igualdad ante la ley, eso no existe. Es tan tal, la desigualdad es tan grande que hasta los conservadores estadounidenses lo dicen. Candace Owens dice, no existe un problema, en la policía no existe aquí un problema de que son afroamericanos, el problema es que son pobres. Hasta los conservadores lo dicen. Es decir, ellos admiten que los pobres... Porque ellos son pobres también. Ellos admiten... son blancos, pero son pobres. Ellos admiten, pero Candace Owens en este caso es negra, pero ellos admiten que la desigualdad económica causa injusticias. Y es que, ¿cómo no admitirlo? Si ahí están los datos, ahí está la historia y ahí está la prueba de la naturaleza humana que nos dicta cómo se van a comportar los más poderosos ante los más débiles y cómo van a intentar capturar la institucionalidad y los gobiernos. Mira. Decía, antes de cerrar mi comentario, decía ahorita este ilustre Ramón Galán que, por ejemplo, hasta con el aborto sucede. Y es cierto. Es cierto, con el aborto sucede. Decía Shirley Chisholm, ¿cómo es que? Shirley Chisholm, que era esta negra que era representante ante el Congreso por el estado de Nueva York, histórica mujer, en los años 60. Y decía, no importa lo que los hombres piensen, decía ella. El aborto es una ley de vida. Las mujeres siempre han tenido abortos. Ellas siempre van a tener abortos.
y siempre lo tendrán, pero por los siglos de los siglos. Pero dice Shirley, ellas van a tener buenos abortos o van a tener malos abortos. Dice Shirley, los buenos abortos son reservados para las mujeres ricas. Y los malos abortos son reservados para las mujeres negras y pobres. En ese tiempo había un contexto racial de la pobreza y puede que siga existiendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de legalización del aborto, en realidad estamos hablando de no darle abortos a las mujeres pobres, porque ya las mujeres ricas le pasan dinero a un doctor de calidad que les pueda hacer el aborto a ellas. Pero no solo eso. Entonces, cuando alguien de derecha, cuando alguien de derecha me dice a mí, aborto sí, pero sin mi dinero, tú estás diciendo que las ricas puedan abortar dignamente y que las pobres se vayan al diablo. Allá, Ramón, rompa. Bueno, después de eso quiero simplemente decir que no solamente es un tema de aborto y derecho a la vida y todos estos elementos, sino que también es una cuestión de otros derechos como derecho a la vivienda, derecho a un trabajo digno, derecho a educación, en donde se manifiesta esta desigualdad, donde se manifiesta que la lucha de poder impide que desde niños, desde la formación inicial, precisamente se construyan sociedades igualitarias, porque precisamente hay una barrera sutil que divide a los más ricos de los más pobres. Entonces, hasta que no logramos romper de raíz todas estas condiciones, lamentablemente seguiremos hablando de desigualdad que se va a profundizar a medida en la cual la acumulación de déficits aumenten las deudas, y no solo deudas desde la perspectiva económica, sino hasta deudas sociales. Hay grupos vulnerables a los cuales la sociedad le ha dado la espalda históricamente. Entonces, si se sigue con esa corriente, simplemente los problemas van a volverse una bola de nieve que cada vez se van a poner más grandes. Es propicio que las sociedades atiendan al llamado de estos grupos vulnerables para tratar de reducir de manera sistemática las desigualdades en las que están fundamentadas sus naciones. Escogimos el aborto como metáfora, por así decirlo, de la desigualdad, pero no es que el problema sea un asunto de aborto, sino que la desigualdad se da incluso en cosas donde la gente no cree que existe un problema de desigualdad, que es, por ejemplo, los abortos. Pero pasa la desigualdad tiene problemas como dije, con la policía. ¿Cómo te trata un policía? ¿Cómo te trata un juez? ¿Cómo te tratan cuando tú vas a adquirir un servicio? ¿Cómo te tratan cuando tú vas a un restaurante? ¿Cuáles son tus prospectos de futuros en la vida? Si tu lugar en una democracia vale más, que es el tema de ahora, pero nos hemos ido de desigualdad en general. Mira, y de inequidad en general. Si tu rol en una democracia al final es una lucha de poder. Es una lucha de poder, y en ese marco de esa lucha de poder la desigualdad es tan grande que hay barreras de entrada para que gente común y corriente pueda acceder a puestos de liderazgo. Por eso tú tienes que en todas partes del mundo las barreras de entrada para esa toma de decisiones, esos puestos de liderazgo, esa capacidad gerencial. Prácticamente hay un grupo élite que piensa que ellos son los únicos que precisamente poseen esas condiciones. Pues permítanme decirles que ustedes están mal. Están mal. ¿Por qué? Porque están viviendo de fama que no construyeron. ¿Y sabes qué pasa cuando viven de fama que no construyeron? Quizá no ellos, pero sí generaciones futuras verán cómo las masas se agitan y las revoluciones se inician y los cambios suceden. ¡Viva Chávez! Digo Ramón. Bueno, así no, espérate, dame un break. Las revoluciones pueden ser de otro tipo, dame un break. No. Son revoluciones de ideas, por lo menos. Del centro y de arriba, Ramón. Del centro y de arriba. Sí, del centro y de arriba. Nosotros nos diferenciamos de estas discusiones de izquierda y derecha que son irrelevantes en la sociedad del siglo XXI. Correcto. Yo para concluir por lo menos mis intervenciones sobre el tema. Efectivamente, nos enfocamos en el aborto, tema de desigualdad, democracia. Pudimos ir a educación, porque generalmente, para poder ser competitivo y aspirar a entrar al MIT,
a estudiar física o a estudiar matemática, una mano de un tutor de 3 a 6 de la tarde, que vale mucho dinero, eso cuesta, ¿no? Eso cuesta y generalmente una persona sin los recursos no puede asumir. Sin embargo, el Estado puede entrar y puede ofrecer ese servicio para que un muchacho sin recursos, con el talento, pueda efectivamente tener la oportunidad de entrar al MIT y estudiar física dentro de 10 años. Si vamos a salud, pudiéramos aplicar lo mismo. Efectivamente, aquellos que tienen dinero tienen acceso a mejores servicios de salud, pero con una intervención propicia del Estado, eso se puede arreglar. Ahora, el problema de fondo es lo que tocó Ramón y lo que habíamos tocado al principio, es que el acceso al poder mismo es injusto. Hay una injusticia de fondo en el acceso al poder, porque más fácil, más rápido, en estos modelos democráticos donde el dinero es tan importante, más fácil un rico llega a los espacios de poder, toma decisiones desde las perspectivas de aquellos que tienen dinero, y ahí entonces es donde nosotros vemos el problema de la acumulación y de las deudas sociales que se vuelven las bolas de nieve que habla Ramón. Es decir, el problema de fondo aquí es que la desigualdad impide una justa competencia por los espacios de poder, porque no es posible que por más estudio que tenga Julio Santana, que por más estudio que tenga Marlon Guzmán Veldera, que por más educación que tenga Ramón Galán, pueda competir con ciertos muchachos por ahí que cuentan solamente para gastarlo en campaña 20 millones de pesos.